Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola y esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar junto a nosotros este viernes 31 de julio. Gracias a todos los que nos siguen desde cualquier parte del mundo, porque no solamente nos siguen desde Guayas y desde Guayaquil, sino desde todas partes del mundo, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, donde se suben todas las entrevistas. En Mariela TV les ofrecemos absolutamente todo. ¿Y cómo no vamos a cerrar esta semana fantástica de entrevistas y de noticias con broche de oro? La cerecita del pastel va a ser el ingeniero José Luis Macas, que es especialista en altas finanzas. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, Ricardo. El gusto es mío y como veníamos conversando, qué mejor forma que cerrar pues con tu programa hoy viernes, ¿no? Una semana que ha sido maravillosa, bien peleada y bien trabajada. Así es. Ingeniero, cuénteme, usted que es especialista en altas finanzas, ¿cómo ha visto la situación económica del país de las últimas semanas, por así decirlo? El Fondo Monetario Internacional hace una semana predijo que Ecuador iba a caer en más de un 10% la economía del país. ¿Cómo se está manejando la situación económica del país? Este gobierno pues ya tiene pues fecha de caducidad, está en una época otoñal y prácticamente estamos esperando al siguiente que viene en febrero. Pero estas últimas semanas, ¿cómo ha visto las finanzas del país? Bueno, yo creo que lo primero es mandar un mensaje motivador a las personas, ¿no? Que de Uh-huh. alguna manera demos esa buena pelea que los ecuatorianos siempre estamos acostumbrados a dar. Pero hay que ser pragmáticos y hay que mirar las cosas como son. Uh-huh. Y nosotros ya a diciembre del año que pasó teníamos 5.5 millones de personas, Ricardo, que estaban sin empleo y en subempleo. Uh-huh. Un 37%, 38% de la población que Uh-huh. estaba en pobreza multidimensional. Eso Uh-huh. quiere decir que no alcanza, pues, básicamente a ganar el salario mínimo vital, los $400. Y también se mide por otras variables como el número de camas en hospitales, el número de doctores y todas estas cuestiones que a la larga lo que nos indican es que de cada 10 en promedio, 4 no tienen bienestar y no tienen calidad de vida. Esa es la cifra antes del COVID. Uh-huh. Ahora, la cifra post-COVID definitivamente no son 5.5 millones de personas. Fácilmente estará un millón y medio más de personas. Y eso es preocupante. Sí, pero Preocupante. yo creo que lo preocupante, ingeniero, es que usted me haya dicho estas cifras y que han sido antes del COVID. O sea, el COVID simplemente ha sido, por así decirlo, pues agregarle un poco más a lo que ya se venía acumulando antes de la pandemia del coronavirus. ¿Qué hemos estado haciendo mal, ingeniero, en el ámbito del trabajo, del ofrecimiento de trabajo, del creamiento de empresas y de inversiones? Lo que pasa, Ricardo, es que aquí no se determinan políticas de Estado, ¿no? Un Uh-huh. ejemplo, en época del COVID, cualquier gobernante o líder, Uh-huh. mis especialidades son temas de liderazgo y temas de emprendimiento, y cualquier gobernante que es líder tiene que tener claro que lo primero que tiene que hacer para que la economía se sostenga, no se caiga, es cuidar los empleos. Y mira lo Sí. que pasa en Perú, Ricardo. En Perú, el gobierno da créditos a 15 y 20 años con tasas de interés desde el 1.5 al 2.5% de interés, con 2 o 3 años de gracia. ¿Para qué? ¿O atadas a qué condiciones? A la condición de que no despidas personas, de Así que cuiden los empleos. Porque a la larga, si en un país 10 personas tienen empleo y de las 10 personas, 5 se quedan sin trabajo, esas 5 personas no van a tener cómo generar consumo. sí. Por lo tanto, aquí hay acciones que hay que realizar para que se cuiden empleos y para generar el consumo y que la economía a la larga no caiga, ¿no? Sí, pero se implementaron cuando comenzó el COVID, obviamente, pues se pedían leyes o, por así decirlo, pues reformas que favorezcan, que impulsen, pues el manejo económico en el país, en microempresas, en pequeñas empresas y medianas empresas. Pero usted me está diciendo que el caso, por ejemplo, de Perú es completamente diferente porque en ese país sí ayudan las leyes o las reformas a mantener a sus empleados, a pesar de estar en épocas de crisis. ¿Por qué no pasa en Ecuador? ¿Por qué no se ha implementado en Ecuador? ¿Por qué estas tasas que usted está nombrando en este programa no se han implementado en la República del Ecuador? Porque también es un problema no solo de coyuntura, es un problema estructural. Uh-huh. Y ese problema estructural también se basa en un tema que es primordial. Hay dos temas que son fundamentales para sostener una sociedad. El primero es educación y el segundo es salud. Pero vamos a temas de educación. Sí.
Aquí la mayoría de los emprendimientos, producto de la educación que se tiene, son emprendimientos de subsistencia. Pero aún esos emprendimientos de subsistencia, ¿qué tasa de interés tiene la persona si quiere aplicar un crédito? ¿Qué tasa le cobran? Claro, le quedó. 17, 18%. Sí, es Entonces, altísimo, con altísimo. esas tasas de interés, cuando en una economía dolarizada, tus márgenes de ganancia no son pues el 16, 17, 18%. Los ¿Cree que márgenes, no le hemos sacado provecho a la dolarización? yo creo que no solo no le hemos sacado provecho a la dolarización, Ricardo, no le hemos sacado provecho al potencial que tiene el Ecuador en su gente. Ecuador debería ser potencia turística y potencia de servicios. Y para llegar a ese modelo, nosotros tenemos que desarrollar centros de investigaciones especializados en generar servicios. Eso de la mano de la mano de la creación de clúster de servicios. Entonces, solo en esa figura, con las regiones que tenemos, costa, sierra, oriente, región insular, imagínate el potencial que nosotros tenemos, la cantidad de playas que uno puede observar, solo para poner resort. Aquí debería incluso promoverse esto atado a generar construcción y que el gobierno pida créditos a tasas de 3, 4% a través del sistema financiero y que el sistema financiero coloque esos créditos y se genere pues la construcción y con eso se va dinamizando la economía. Por eso digo, es un tema de liderazgo. Hay leyes que son claves en el liderazgo. La primera es ley del límite. Un líder realmente, el liderazgo de una persona o de un gobernante se determina por su capacidad de liderazgo. Y aquí muchas cosas se han quedado cortos porque realmente quienes han llegado a gobernar no han tenido, pues, en este caso, ese potencial de liderazgo para sacar adelante al país. Y mucho más en crisis. Tú necesitas liderazgo realmente de otro nivel. Ingeniero, pero ¿qué es el liderazgo realmente? ¿Qué es lo que usted me dice que no ha visto en los mandatarios del país? ¿De qué liderazgo me está hablando usted? El liderazgo es un conjunto de capacidades, habilidades que logra desarrollar una persona a través de un proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo veo a Ricardo y Ricardo es una persona joven, pero Ricardo en 5 o 10 años, con las entrevistas que hace, con todo lo que se está formando, está viviendo un proceso. Ricardo en 10 años, 15 años se convierte en un referente, pero eso toma un tiempo. Un liderazgo para de alguna manera madurar requiere de un horizonte de tiempo, de experiencias, y que esa persona cuando tiene ese nivel de preparación de cara a tener una posición, ejerce pues una administración totalmente eficiente. Es muy distinto ser incluso un buen gerente o un buen administrador que ser un líder. Así ¿Por qué es. lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque imaginémonos que llega a la presidencia del país un buen administrador. Perfecto. Puede hacer las cosas de la perspectiva operativa y técnica, pero el país no solo necesita la parte administrativa gerencial, necesita capacidades para que esa persona influya, nos motive, nos una a todos y que todos de alguna manera comprendamos que para sacar adelante al país es un esfuerzo de todos. Entonces, un líder influye, son muchas las capacidades que una persona debe tener. Por eso la importancia de que los modelos educativos cambien y avancen hacia las habilidades blandas. ¿Qué quiere decir esto? A que los niños, los jóvenes, aprendan a ser más empáticos, más asertivos, a manejar inteligencia emocional, capacidad para trabajar en equipo, capacidad para resolver problemas complejos, ser más creativos, ser más innovadores, ser más resilientes. Y todas estas variables que hacen que una persona sea persona, pero te invita a seguirla, Ricardo. Así es. Ingeniero, aquí hacemos muchas propuestas en el programa y a la gente parece que le da miedo decir nombres o decir propuestas. Propuestas sí, pero nombres no. Y usted ahorita me está hablando de un líder que a pesar de ser buen administrador también tiene que saber ser un buen líder porque las dos cosas son completamente diferentes. Le pregunto a usted, ¿qué tanto influye pues el principal mandatario que, como usted dice, con su liderazgo une al país? No solamente es cuestión de ser un administrador, sino de ser un líder de un país, de la precandidatura, entremos de costadito a la política, de la precandidatura que hay para los próximos presidenciales de febrero de 2021, ¿ve algún líder slash administrador que usted diga, bueno, este puede ser el hombre? Si quiere no me diga nombre, me gustaría que me lo diga, pero ¿cree que hay uno entre los precandidatos? Bueno, no los conozco a todos, ¿no? Y a veces uno peca Bueno, por... pero los que tiene en la cabeza, póngase, tenemos en la cabeza Álvaro Novoa, Otto Sonnenholzer tal vez, Guillermo Lasso, tenemos bastantes nombres, ingeniero. A mí, a mí, como José Luis Macas, ninguno me convence. Ninguno le convence. Ninguno me convence. A mí lo que me gustaría es que emerja una nueva generación de líderes y que la gente que normalmente ha visto la política como lo feo, el patito feo, ¿ya? Que la gente vuelva
a querer estar en la administración pública, pero no para robar, Ricardo, sino para servir. Que la gente vuelva a querer ser político, pero para de alguna manera convertirse en esos padres de la patria y esos referentes, líderes políticos que nosotros tenemos. Pero hoy los niños no quieren ser políticos. Hoy los jóvenes no quieren ser políticos. Hoy los niños quieren ser youtubers. Están mirando otros puntos de referencia. ¿Ya? Yo te digo porque mi hijo tiene 11 años, pues. ¿Ya? Y ese está viendo los youtubers de otros países y está viendo otras realidades. Pero nuestro país requiere de nuevos líderes, de gente buena. ¿Usted cree que esta nueva generación de chicos, no estoy diciendo que sea malo, pero de chicos que le gustan YouTube, TikTok, estar mucho en redes sociales, jugar mucho PlayStation, ¿usted cree que esta generación puede llegar a ser una generación perdida? No, jamás. No. Jamás. No, Entonces, si es que usted me dice que esta generación no podría proveer o que necesitamos líderes para una siguiente generación, ¿usted cree que esta generación tan tecnológica cree que puede llegar a ese liderazgo que tanto buscamos? Claro que sí, pero necesita referentes. ¿Y quiénes son esos referentes? Tenemos que de alguna manera hacer que la gente buena se lance, ¿no? Son los empresarios, es la gente que de alguna manera genera acción social, la gente que se preocupa por los demás, esos héroes anónimos que sí los hay, gente que sabe realmente servir y que en la época del COVID no se dedicaron a robar. Pero ¿quiénes son esos héroes anónimos? Para que usted nos dé un ejemplo, porque si no estamos hablando de algo fugaz, algo que no existe. ¿Quién es un héroe anónimo? Yo conozco a algunas personas, le voy a nombrar a la final a una Giselita Jiménez, que es parte de un grupo de líderes ciudadanos y que en época de COVID, esta mujer valiosa, creo que dormía a las 3, 4 de la mañana porque se dedicaba literalmente a salvar vidas y a gestionar que una persona pueda tener medicinas como el plaquinol, la citromicina, o pueda recibir un tanque de oxígeno, una recarga de tanque de oxígeno, o conseguirle una cama en un hospital. Personas de esa naturaleza, ¿no? Que a la larga, pues, son personas que marcan la diferencia. O sea, he conocido muchas personas así que tal vez no tengan un grado de reconocimiento público, pero ese es el reto, que estas personas alcancen mayor notoriedad pública, que los medios de comunicación como los tuyos, Ricardo, poco a poco vayan exponiendo estas figuras, y que estas figuras vayan tomando relevancia. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones vean que sí hay gente buena y que sí hay gente de bien. Por eso es que es un esfuerzo concadenado. Así como yo hablaba de los clústeres para fomentar temas de servicio, también debe de organizarse clúster para fomentar el tema del liderazgo, el tema del emprendimiento y de la gente buena. Así es. Ingeniero, usted es fundador de la Escuela Latinoamericana de Liderazgo. Yo me pongo a pensar en ir a una base, además no hablar de práctica total de este preciso momento, sino de lo que podría pasar mañana. Yo le pregunto, ¿cuál es la situación de la educación en el país? Que usted me la nombró. Si es que yo me pongo a pensar en la situación de la educación en el país, yo me pongo a pensar en varias universidades que han perdido, que han tenido rebajas de presupuesto por el COVID-19, por ende, varios alumnos han quedado sin cupo para la universidad del próximo año. También me pongo a pensar en varias instituciones públicas, me parece que son 32, si no me equivoco, instituciones públicas que han perdido el bachillerato internacional, que es una opción más para que los chicos tengan una opción en el extranjero, que tengan una opción de tener un mejor currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el gobierno se las ha quitado, o el Ministerio de Educación, o quien sé yo que las vaya a quitar. Obviamente estamos en época de ahorros, en decir, bueno, vamos a recortar tal cosa, pero a mí la educación no debería ser para recortarse. Yo creo que no le hubiera quitado ni un centavo a la educación, porque al fin y al cabo es el futuro del país, ingeniero. Entonces, ¿cuál es su perspectiva sobre esto? ¿Cómo podemos hacer, si es que algunos queremos sacar, si hay héroes anónimos, pero los de arriba no ayudan? Bueno, por eso se necesita una nueva generación de gente que esté en los lugares oportunos. Pero vamos a contestar tu inquietud, estimado Ricardo. Ecuador invierte un promedio de 2.8% de su PIB en educación. Para que un país realmente tenga una inversión promedio en educación, debería invertir por lo menos el 5%. Por lo menos, ojo. Por lo menos. Ya. El 85% de la masa estudiantil estudia en el sector público, el 15% en el sector privado. Sector privado que se ha ido reduciendo, producto de la pandemia, ¿no? Y de la falta de recursos económicos. Ok, sí. El 85% quiere decir que casi 9 de cada 10 estudian en la parte pública y 1.5 en la parte privada. Ahora,
¿Cómo es la educación pública versus la educación privada? Hay una norma estándar que hace la medición a nivel mundial, que es la prueba PISA. Y Sí. la prueba PISA mide matemáticas, ciencia y lenguaje, lo básico que mide la prueba PISA. Ecuador formalmente nunca se ha medido. Hizo una medición hace un par de años para intentar, pero no en la medición formal, y le fue recontra que mal. Y solo se midió en matemáticas. Pero, ¿cómo no? O sea, para ir no muy lejos, en estos momentos hay niños que se trepan a la cima de un árbol a ver si le agarra la señal del internet, pues, para poder escuchar las clases. Cuando tú tienes los países asiáticos, que son los que están prácticamente en los 5 primeros lugares en matemáticas, en las pruebas PISA, estoy hablando de Hong Kong, Singapur, Macao, ¿ya? Los niños ven clases en aulas inteligentes, Ricardo, con simuladores. Aquí tienes profesionales graduados, hasta con maestría, que nunca han trabajado con un simulador. Con simuladores. Y la matemática que estos niños ven no es una matemática como la que nos enseñan a nosotros, es una matemática aplicada a la programación. Y la programación es la base de las tecnologías exponenciales, nano, bio, info y cognotecnología, que son la base de la singularidad tecnológica. Entonces, mientras Estados Unidos está hablando de la singularidad tecnológica a través de universidades como la Singularity University, que la funda Ray Kurzweil, que trata temas pues, de carácter científico y de tecnología avanzada, ¿cómo estamos nosotros? Hicimos un intento con Yachay, pero Ricardo, ¿qué falló con Yachay? La idea no era mala, pero es que la educación como liderazgo es un proceso, pues. Así es. Por lo tanto, ¿De cuánto tiempo podríamos hablar de este proceso? ¿Cuánto tiempo cree que sería un proceso bien llevadero? Mínimo 20 años, 25 años, ¿ya? Porque estás hablando de toda una generación. Yo creo que una forma de intervenir para que las cosas se aceleren es intervenir con los maestros, tratar de capacitar a los maestros. Pero cuando nosotros hacemos encuestas en las aulas colegiales a los chicos que están en sexto curso por escoger una carrera universitaria, ¿cuántos crees que alzan la mano, Ricardo, para decir quiero ser maestro? Ninguno. 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 Sí, sí, sí. Ninguno. Entonces yo hago la pregunta, Ricardo, públicamente. ¿Qué va a pasar en 10 o 15 años? ¿Quiénes van a ser los próximos maestros? Claro. Si nadie quiere ser maestro. Y ser maestro no solo es tener conocimiento, ojo con esto, es también tener pedagogía para saber enseñar. Así es. Entonces aquí podemos intervenir creando centros especializados para convertir profesionales en maestros, dándole el tema de la pedagogía. Hay que reforzar el sistema educativo de tecnológicos, pero los tecnológicos deben de ser tecnológicos, no técnicos. Así es. Hay que separar lo tecnológico y lo técnico. En lo tecnológico son tecnologías, ¿ya? Y en lo técnico pueden ir personas que a la final quieren aprender a ser buenos soldadores o quieren aprender un tema, qué sé yo, de gastronomía, ¿ya? Es decir, hay que separar. Aparte, a nivel de la educación, tú no tienes colegios normales, tú no tienes muchos institutos técnicos, no tienes muchos institutos tecnológicos. Y la pregunta que yo hago también abiertamente, en un cantón pequeño, ¿hay una gran universidad? ¿Hay un gran colegio? ¿Dónde están las grandes universidades? ¿Dónde están los grandes colegios? Normalmente están en las grandes ciudades. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la educación es sinónimo de oportunidades, ¿dónde están las oportunidades? ¿En los pequeños cantones o en las grandes ciudades? Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué le toca hacer a la gente? Emigrar internamente. Ahora, pero eso tampoco, a ver, eso tampoco es un problema solamente del Ecuador, o el tema, obviamente en grandes ciudades, en grandes metrópolis van a haber mejores oportunidades, van a haber mejores colegios, etcétera, etcétera. Por ende, eso ya es irnos un poquito demasiado al extremo. Pero llegar al punto de decir que darle la razón en que chicos tengan que treparse a árboles, o que tengan que caminar 3 kilómetros, o que tengan que cruzar el río para poder recibir clases online, en eso sí estamos de acuerdo. Yo quiero preguntarle, más no en el proceso, sino el proceso que ha tenido que acoplarse la educación para el COVID-19. Mire usted, la educación en el país antes era tal, sabemos cuál era, la educación pública, la educación privada. ¿Cree que se manejó bien el tema del post-COVID, el tema de Internet? Cuando a mí me dijeron que las clases online también iban para la educación pública, yo dije, qué complicado, pues no, porque seguramente muchísimas personas no tienen el poder de tener una antena Wi-Fi en su casa, de no tener tal cosa o tal otra. Yo me animaría a decir que era más fácil o que era menos complicado que una persona
pueda percibir clases mediante un televisor, que yo creo que es más universal en el país que una antena Wi-Fi, o que un teléfono inteligente, o que una laptop. ¿Cree que se manejó mal el tema de la educación en el COVID? Bueno, si, imagínate la cantidad de niveles educativos y la cantidad de canales que hubieras necesitado para poder atender educación primaria y secundaria. Así es. Ya desde ahí, ¿no? La cantidad de canales, 16, 14, 16 canales. Ya, Sí, ya. Y al mismo tiempo, imagínate una madre que tiene 3, 4, 5 niños. es correcto. ¿Ya? Entonces, ahí la complejidad y la decisión que tuvieron que tomar. Pero para que un país salga adelante necesitas invertir en infraestructura, ¿ya? Por lo tanto, un plan nacional de ancho de banda para todos debería ser, el Internet debería ser universal, y eso es lo que proponía la red 5G, ¿ya? Pero la realidad es que no estábamos preparados. Aquí habían opciones que tomar. Una opción era no dar clases y que se pierda el año escolar. Y no era que se perdía, simplemente podrías distribuir, porque digamos que la educación es un proceso. Es decir, desde el primer año de educación básica hasta el último curso de bachillerato, tú tienes que aprender X conocimiento. Sí, este año tal vez no lo veías, pero podrías irlo introduciendo poco a poco y a la final del tiempo estabas completo. Pero ¿qué pasa con ese niño que trata de coger el celular y no tiene pues internet y la mamá no tiene para recargar la tarjeta? ¿Qué siente ese niño? Correcto. No siente una humillación, no siente una frustración. Entonces, eso es responsabilidad de todos y eso debería de dolernos a todos, como tú bien lo estás diciendo, porque a la larga no se necesita ser un experto para saber que el tema iba a fracasar. Está fracasando. Ingeniero, en esta época que la tecnología prácticamente pues, es nuestra vida, por así decirlo, o que nuestra vida pasa a través de la tecnología, ¿cómo se llegan a manejar a estas alturas del partido los emprendimientos o los nuevos negocios o las nuevas empresas, sean microempresas, sean una empresa recién iniciada? ¿Cómo se puede manejar todo eso a través de Internet? Porque yo me pongo a pensar, ¿qué hicieron los grandes emprendedores en los 3 meses que estuvieron cerrados en la cuarentena? Estuvieron seguramente al frente de su computadora haciendo qué, promoviendo qué, teniendo qué ideas. ¿Cómo podemos cambiar como sociedad sin necesidad de que tengamos que estar necesariamente el 100% de nuestro día en la calle? ¿Se puede cambiar nuestra sociedad en el ámbito económico, en el ámbito social, creando una nueva cultura empresarial o una nueva cultura de trabajo mediante el Internet? En parte sí. En parte sí. Yo creo que emprender es una actitud para empezar. Y es ese desarrollar esas capacidades y esas habilidades para no darte por vencido. Sí. Por lo tanto, las variables que se volvieron más atractivas fueron creatividad, innovación y resiliencia. Te tocó volverte creativo, te tocó volverte innovador y te tocó sacar paciencia y sacar fuerza del ser. Pero definitivamente es una oportunidad. Ricardo, a nivel mundial, las 10 empresas que más cotizan en bolsa de valores son las empresas de tecnología. Pero acá, en la aplicación real, en nuestro país, hay que darle herramientas. Pero también imagínate, o sea, la mayoría de los emprendimientos son emprendimientos que duran en promedio 6 meses. ¿Por qué? Porque son emprendimientos de subsistencia. ¿Ya? Es decir, no es que lo haces porque es tu pasión, no es que lo haces porque es tu vocación o porque te preparaste para hacerlo. No es la persona que deja un trabajo para ir tras una idea. ¿Ya? Así como se fundó, pues en este caso, esta famosa cadena ¿cómo se llama? Sweet and Coffee, ¿ya? Las personas, Richard Pitt tenía trabajo, la esposa de Richard Pitt tenía trabajo, ¿ya? Pero la señora sabía hacer tortas deliciosas y comenzó a coger fama de que sus tortas eran muy buenas hasta que se dio cuenta que ya no le alcanzaba el tiempo y tuvo que dejar el trabajo porque solo así le alcanzaba para poder abastecer todos los pedidos, claro. ¿Ya? Entonces, eso no fue un emprendimiento de subsistencia. Eso fue un emprendimiento que nace de pasión, de vocación. Súmale a eso, a la final, las herramientas tecnológicas, una buena aplicación, ¿ya? El poder de las redes sociales porque todo el mundo está conectado. Yo he visto mucha gente que ha hecho mucho dinero positivamente hablando, vendiendo ramos, vendiendo tortas, vendiendo comida, pero yo pregunto, ¿cuánto tiempo se van a sostener esos emprendimientos? Así es, hasta que digan, bueno, ya conseguí lo que quería, se acabó, aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Por eso sí se necesita crear todo un ecosistema de emprendimiento. ¿Ya? Si tú me preguntas, es que José Luis, usted avanza mucho, es que las soluciones no son soluciones parches. Es un tema de políticas de Estado. Cuando hablo de ecosistema de emprendimientos, estoy hablando de que el gobierno central esté metido, de que los GATS estén metidos, estoy hablando de encadenamiento productivo.
Y cuando hablo de encadenamiento productivo, estoy hablando de que de alguna manera prestarle a las pequeñas y grandes empresas atado a que contraten a nuevos emprendedores, que le den Correcto. trabajo a nuevos emprendedores. Estoy hablando de créditos productivos, no al 16%, pues, créditos productivos a un promedio máximo del 8%. Es decir, ¿quiere emprender Ricardo? Perfecto, Ricardo. Yo te voy a dar el dinero a una tasa del 8% con periodos de gracia, pero también te voy a dar acceso a conocimiento. ¿Para qué? Para que tú sepas de finanzas, para que tú sepas de administración de operaciones, tú sepas de venta, de comercialización, de manejo de redes sociales. Entonces ya te estoy dando también ese conocimiento. Por eso los modelos nuestros en la Escuela de Emprendimiento y Liderazgo Ciudadano que tenemos en Guayaquil, Quito, Manta, Cuenca y Santo Domingo son modelos exitosos, porque a la larga nosotros le damos ese conocimiento de una aplicación real, de lo que se necesita cuando tú vas a abrir una empresa. Hasta de la parte legal, el permiso para bomberos, el permiso del municipio, o sea, todas esas particularidades que las personas realmente no la ven cuando deciden emprender. Claro. Ingeniero, usted dijo el emprendimiento, lo llamó una actitud, el emprendimiento. Seguramente muchas personas que están viendo fuego en este momento, lamentablemente por épocas de pandemia, han tenido que pues renovarse o remasterizarse y decir, bueno, en vez de tal vez perdí mi empleo, perdí tal cosa, voy a hacer tal cuestión. Voy a vender pasteles, voy a vender rosas, voy a vender lo que se me dé la gana, porque al fin y al cabo, en estas épocas todos somos capaces de hacer todo, pero como usted dice, no llegamos al punto de decir, bueno, este va a ser mi emprendimiento, me la voy a jugar, no solamente hasta que tenga lo que necesite y pueda volver a mi vida normal, por así decirlo, entre comillas. ¿Qué mensaje les puede dar a estas personas para que se animen y para que tengan el emprendimiento no como una norma de emergencia, no como un extremo innecesario, pero más bien un estilo de vida y una manera de subsistir y subsistir bien? Bueno, me quedo con tus palabras. No Ujú. podemos pasar la vida solo sobreviviendo o subsistiendo, Así es. ¿ya? Porque es como cuando le digo a los chicos que están en nuestra escuela de liderazgo, no es la universidad que tú puedas pagar, hijo, es la universidad que tú quieres. Y con ese mensaje he visto chicos llegar a universidades de Canadá, Estados Unidos, Europa o Centroamérica. Hace Ujú. poco vino una chica que estudió en el 28 de mayo y vino ya de finalizar su maestría en el INCAE. Es lo mismo. No es lo que tú realmente en este momento puedes lograr o hacer, porque si uno se ve en función de lo que uno tiene o no tiene, uno está perdido. Y recuerda que más uno se enfoca en lo que no tiene y nunca ves lo que tiene. Lo que tiene son tu talento, tu carisma, tu capacidad para ganarte a las personas, tu capacidad para vender. O sea, busca dentro de ti qué dones, qué talento Dios te dio, porque Dios no se olvida de nadie. Y Claro. ese talento y esa capacidad explótala, pero métele tiempo para diseñar, para planificar. Alguna vez, Ricardo, yo no entendía por qué en una maestría un amigo mío alemán siempre sacaba 10 y yo siempre sacaba 9. Y Ujú. me moría de coraje porque él siempre le pegaba el 10. Yo estudiaba duro y le pegaba el 9. Hasta que un día se paró para irse al baño y yo le pegué una ojeada a su cuaderno. Ricardo, cuando yo anotaba literalmente 10 páginas, el hombre anotaba una carilla. Y en la carilla que él anotaba, yo podía entender más que mis 10 páginas. ¿Cómo se Claro. llama eso? Eso se llama metodología. Eso es conocimiento aplicado. Entonces hay que meterle cabeza. Yo tengo una revista que se llama Estudiante 2000, que tiene 21 años. Y yo vi cómo nació Onda Generación 21 y hoy no están presentes. Y nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque es nuestra pasión, es nuestra vocación, pero le metimos mucha estrategia, mucho conocimiento. O sea, tienes que meterle mucho amor y mucho tiempo para que las cosas se desarrollen. Es como una relación en pareja. Si tú no le metes dedicación, si tú no le metes tiempo, discúlpame hermano mío, eso no funciona. Claro. Y Sí, sí, aquí sí. las personas tenemos que aprender a comprometernos en la curva del tiempo y no a pensar de que esto, si no funciona la primera, ya me rindo y ya esto no es para mí. Ujú. Mi periódico, Estudiante 2000, me dejó números azules al sexto año. 5 años lo di gratuito, 5 años visité mucha gente, pero eso me dio la base para crear de alguna manera algo que tiene 21 años y en esos años gané credibilidad. Entonces debemos inspirarnos por cosas que no solo sean el dinero. Te aseguro que la esposa de Richard Pitt no le inspiraba el dinero, le inspiraba es que le digan qué deliciosa la torta que está, qué Correcto. deliciosos los bocaditos que están. Sí, ¿Ya? sí, sí. Entonces debemos inspirarnos en cosas que no sean materiales, sino en cosas intrínsecas. Sí, ingeniero, cuéntanos un poco de su experiencia como emprendedor. Usted acaba de decir algo que me parece muy interesante, que no es que tú
entras en la primera y porque fracasaste y te tienes que lanzar para atrás. Es una cuestión de riesgo, es una cuestión puede salir, no puede salir, tienes que cogerle el ritmo. ¿Cuál fue su experiencia como emprendedor, como líder de varias empresas? ¿Cómo inició usted en este mundo y qué aprendió a lo largo de los años? Mira, cuando yo tenía 17 años, mi primer trabajo fue cargar cajas en un importador en la Bahía, Ricardo. Y al principio me costó, o sea, confronté mi orgullo. Dije, yo estoy estudiando, me gradué del colegio para cargar cajas. Pero en poco tiempo dije, no, aquí o le cojo amor a cargar cajas o le cojo amor. Y este trabajo alguna lección tiene que enseñarme. Y me enseñó las grandes lecciones que un líder debe tener, pues. Un líder debe ser sencillo, debe ser humilde, ¿ya? Y esa es la base de nuestro trabajo. Con el tiempo pude hacer maestrías, con el tiempo logré hacer empresas, pero quiero dejarles una anécdota aquí. Cuando necesitaba $1,000 para hacer posible la empresa Estudiantes 2000, me dieron una cita que la pedí, que la luché por 2 meses con el dueño del grupo corporativo DIFAR, el señor Carlos Cueva González, y me la dieron un sábado 9 de la mañana. Yo llegué a 8:30, por si acaso llego un poquito más temprano. ¿Ya? Pero llegó a las 9 y el señor no llegaba. 10, el señor no llegaba. Para no alargarte el cuento, el señor fue llegando como 3 de la tarde. Y cuando llega, el guardia le dice, ese chico le estaba esperando a usted desde las 9 de la mañana. El señor se puso aquí y dice, este está loco. Y me dice, ven acá, jovencito, ¿por qué me esperaste tanto? Es que me dijeron que tenía una cita con usted. Ah, cierto, tenía una cita contigo, me olvidé, pero ven, acompáñame. Cuando yo iba subiendo, yo veía, subiendo las escaleras, veía cuadros, y un cuadro decía, hoy comienza una nueva vida. Y yo decía, donde este señor a mí me da el dinero, para mí va a ser una nueva vida. Claro. El segundo cuadro decía, saludaré este día con amor en mi corazón. Y decía, bueno, si me da el dinero, voy a tener amor, ¿no? ¿Ya? Claro. Pero el punto es que este señor me apoyó y me dijo que él, 15 años atrás, había necesitado también $1,000 para hacer su empresa. Y con $1,000, el dueño del grupo corporativo DIFARE funda lo que hoy se conoce como una de las 10 empresas más grandes de todo el país. Entonces, ¿qué le une a Carlos Cueva y qué le une a José Luis Macas? Tal vez un origen humilde, pero ninguno se rindió. Es decir, la vida de una persona que logra triunfar, por Dios, no solo es triunfos, muchas veces es fracaso. Abraham Lincoln llegó a ser presidente de Estados Unidos, pero fracasó antes y fracasó muchas veces. Ustedes no crean que Barack Obama o el mismo Winston Churchill, que en Galípoli la fregó, porque mucha gente murió, era joven, era audaz, tomó una decisión y esa decisión costó muchas vidas. Pero ese era el joven Winston Churchill. Pero cuando ya maduró y su liderazgo se asentó, fue el hombre que detuvo pues en Europa a Hitler. Sin un Winston Churchill, el mundo sería distinto, pues. Aquí tendríamos el signo nazi, pues, y regería para todo el mundo. Entonces se necesita gente que se comprometa, que se apasione y que no se rinda. El mensaje para la gente que nos está viendo y escuchando es, no te rindas. Es duro, sí, pero no te rindas, porque a veces uno piensa que uno tiene poco y hay otro que está peor que uno. Y en peores condiciones que uno. O sea, nosotros podemos ver, nosotros podemos escuchar, tenemos 2 brazos, 2 piernas. O sea, ¿cómo me puedo sentir yo? Sobrevivimos al COVID, Ricardo. En medio de este clima de terror puedes salir a tu casa. Somos ganadores. Y el guayaquileño, discúlpame pues, Ricardo. Así es. El resto de Ecuador también, ingeniero. No, claro no me los margine. Claro que sí, pero aquí fue de una gran pelea, pues. Sí, y ahora, tiene toda la razón. Fue una gran pelea, ya, que la está librando el país. Por eso mi insistencia, Ricardo, necesitamos una nueva generación de líderes, pero necesitamos también referentes, gente que nos inspire, para que no es que nos quedemos callados cuando se hace la pregunta, ¿y por quién o quién usted ve? La mayoría no es que no te quiere dar nombres, a la final es que no nos convencen, pues. Sus méritos tienen. Y debemos de cambiar eso de desmerecer a las personas, ¿no? Sus méritos han de tener, pero esos líderes que te inspiren, nos hace falta. Sí, ingeniero. Ya se nos está acabando el tiempo, ingeniero. Primero que nada, lo que usted dijo de la historia justamente de que hace 15 años el señor que usted le prestó cierta cantidad de dinero, que hace 15 años él había necesitado lo mismo, parece de un cuento y me parece una historia motivadora fantástica, ingeniero. Pero me gustaría cerrar la entrevista preguntándole, ¿qué aspira usted del país
de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Qué cree que deberíamos cambiar o qué cree que los próximos líderes del país deberían enfocarse primordialmente para no hacer un cambio utópico, societario, que esto, que lo otro? Pero ¿en qué creo que usted, humildemente hablando, deben al menos ínfimamente meterle un esfuerzo, un esmero en decir, bueno, esto tenemos que cambiar? Primero, que nos unan a todos. Uh-huh. Porque creo que si un líder es capaz de unirnos a todos, creo que podremos salir adelante. Sí. Segundo, que nos den igualdad de oportunidades a todos, ¿ya? O sea, sin distinción de clases socioeconómicas, que siempre he odiado eso. Y creo que se inventaron eso para separarnos, ¿ya? Pero que el que va a un colegio fiscal o una escuelita fiscal tenga las mismas oportunidades que el que va pues, a una institución privada. Sí. No que los niños tengan que treparse al árbol a ver si el internet les coge, sino ver niños de 8 o 10 años ahí creando celulares, pues creando aplicaciones. Si estos pelados tienen esa inteligencia, y que ya a los 10 años diga, mamá, crea una aplicación, un ejemplo para controlar mi peso. O sea, eso, o sea, oportunidades que solo las veo en temas de educación. De ahí yo te puedo decir que el pan vuelva a la mesa, que quien perdió hoy el trabajo tenga su trabajo, que quien le tocó devolver las llaves del carro, de la casa, reciba una vez más las llaves del carro y de la casa y vuelva pues a ese crecimiento de ese hogar, de esa casa. Y que podamos salir tranquilos, pues, y no teniendo el temor de que si sacas el celular, el reloj, te van a robar. O sea, tener seguridad, que la gente tenga acceso a salud, por Dios, y que no te digan que la consulta es después de 3, 4, 5, 6 meses, pues. O sea, ese es el país que todos queremos, Ricardo, sí. Pero que tenemos que tener conciencia de que no va a venir un líder mesiánico. Yo creo que el único que llegó fue Cristo, y Cristo fue hace más de 2000 años, pues. Ya, no liderazgos individuales, sino liderazgos colectivos. La gente de bien empoderada del destino del país, rescatando al país y sacándolo adelante. Eso es lo que yo deseo para todos. Así es, ingeniero. Ingeniero, muy motivador esta charla que hemos tenido aquí en Radio Fuego 106.5 este viernes 31 de julio. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerlo. Le deseamos mucha suerte y esperemos seguir con esta charla muy pronto en las próximas semanas. Muchas gracias a ti, Ricardo, y la verdad, como dije, ¿no? Realmente fue muy, muy idóneo para finalizar la semana, poder conversar contigo y con todas las personas que te siguen. Muchas gracias de todo corazón y un fuerte abrazo para ti. Igualmente, ingeniero, cuídese mucho. Chao, chao.